COPE Navarra. Estar informado. Sección de Ciencia en COPE Navarra. Recibimos aquí en el estudio a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a hablar de calor, de embalses, o lo que es lo mismo, de lo que habla la gente en la calle. Vamos a tratar de darle una explicación, no sé si más o menos lógica y prudente. Bueno, vamos a ir por otro camino. Las 2 semanas anteriores hablamos de cosas relacionadas con el calor, como mantener la casa fresquita y esas cosas, porque parece que en verano hay que hablar de cosas de verano. No se puede. Y la otra cosa importante de este verano, ¿no? La otra noticia así de todos los días es que no llueve, que está todo muy seco, que hay una falta de agua muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por hablar un poco del agua, esta que nos tiene los pastos tan amarillos y los pantanos tan vacíos este verano. Oye, pues vamos a ¿cómo funciona un embalse? Pues bueno, ¿cómo funciona? Pues, qué fácil es la pregunta, ¿verdad? Sí, no, bueno, es sencillo, pues es una pared que para un río, ¿no? Pero bueno, desde pequeños nos contaban, y nos contaban bien, lo del ciclo, el ciclo del agua, lo de que el agua se evapora en los océanos, se forman nubes, las nubes las lleva el viento a otro sitio, se produce lluvia. En los dibujitos del cole nos lo ponían en una montaña, porque algunas de las nubes pues llueven en una montaña y entonces el agua va cuesta abajo, ¿no? Se organiza en ríos, torrenteras, ríos, y acaba en el mar, donde se ha cerrado el ciclo y vuelta para arriba, ¿no? Y eso que efectivamente es así a grandes rasgos. Luego hay muchísimos detalles. Por ejemplo, en calcular cuantitativamente cómo baja el agua. Yo vivo en Mutilva, cerca del río Sadar, y pues eso, de vez en cuando pues llueve mucho, o muchas veces ocurre porque nieva y luego llueve, y entonces se junta la lluvia con el deshielo. Y cuando el Sadar está, que se desborda, a punto de desbordarse, bueno, muy alto, arrastrando ahí un montón de agua, ya sabemos que en 2 o 3 días van a tener problemas en la ribera. Claro. O sea, en unas 12 horas van a tener problemas en el Arga, ahí un poco más abajo, y en 2 días, 3 en la ribera, que tampoco es que sea un conocimiento así muy secreto, que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero claro, 2 o 3, pues la diferencia puede ser muy importante para organizarse y para ver cómo es. Y la crecida va a ser muy picuda, ¿no? Va a tener muy pocas horas de un caudal muy alto, o va a tener varios días de no tan alto, vamos, o varias horas, ¿no? Va a ser más ancho. Pues eso no se sabe exactamente. No se sabe, depende de muchas cosas. Hay programas de ordenador que se han hecho recientemente, bueno, que se vienen haciendo y mejorando, para meter esos factores y poder predecir de mejores maneras cómo va a ser ese descenso del agua por las cuencas, ¿no? De hecho, veía en Twitter hace unos días una cosa muy gráfica, que era echar un vaso de agua apoyar un vaso de agua en diferentes terrenos, quitar el papelito con el que lo tapaban y ver cuánto tardaba ese suelo en beberse el vaso de agua. Entonces, si el césped estaba bien y estaba bien húmedo, se lo bebe muy rápido. Si está medio seco, se lo bebe más lento, y si el suelo está reseco, pues le cuesta un montón. O sea, porque claro, tiene que humedecerlo hasta que se cuela. Entonces, en contra de lo que parece, cuanto más seco está el suelo, más le cuesta beberse el agua, y por lo tanto, si va resbalando, más rápido va. A ver si no digo ninguna burrada, pero te estaba escuchando y pienso, claro, por eso en el norte, cuando llueve, enseguida se filtra, y en el sur, estoy pensando en Cádiz, Málaga, cuando llueve, igual cuesta más. Sí. O sea, desde luego, en invierno y verano en Pamplona. Sí, exactamente. O sea, que dependiendo de las condiciones del terreno, el agua corre más o menos, por decir. Esto es un poco como la pelota de los futbolistas. Pues el agua le pasa parecido. Si el terreno está mojado, el agua corre poco, se la traga enseguida. Y si está muy seco, corre mucho, porque no
le cuesta tragársela. Entonces, hasta que se va humedeciendo. Y esas cosas pues se van teniendo en cuenta en los modelos y eso para poder cuantificar, ¿no?, lo que va a tardar en llegar. Es decir, estoy pensando ahora en Yesa, que está más... Bueno, de hecho, hay zonas que parece que está verde, parece eso el Rey León cuando ya Simba vuelve a la roca, que ha salido hasta hierba. Entiendo que habrá zonas en las cuales, lo que estabas explicando, correrá más cuando vuelva a llover que... Claro, sí, eso es. Pero claro, hablando ya del pantano, la mejor manera de controlar cómo va a ir una avenida de estas es poner un pantano, porque entonces va a llegar hasta ahí y ahí se para. Uh-huh. Y bueno, si viene mucha tendrás tú que abrir, pero entonces ya abres cuando quieres, dentro de unos márgenes. Entonces pues ya esa sí que es una predicción perfecta, porque lo estás controlando. Ya no es una cuestión de predecir lo que hace la naturaleza, sino controlarlo. Claro, le pones unas pautas, ¿no?, de qué es lo que quieres hacer. Claro. O sea, pones una barrera, entonces el agua la paras ahí y la vas dejando salir en los momentos que quieras dentro de unos márgenes, porque claro, a veces cuando hemos tenido inundaciones muy grandes, pues ha dicho, no, es que han abierto el pantano, a veces no te queda más remedio porque ya se va a desbordar, si no, ¿no? Uh-huh. Que es justo los casos contrarios de lo que estamos teniendo ahora, demasiada poca. Entonces, pues una de las misiones de ponerle una pared al río es esa, ¿no?, controlar los caudales. Pero no es, bueno, no sé si es la principal. No es la única. No es la única, ¿no? Digamos, uh-huh. Hay dos más. La segunda es, pues, tener el agua retenida para uh-huh. usarla ahí. Correcto. Eso, como todo, tiene ventajas e inconvenientes, porque si la usas ahí, la dejas de usar más abajo. Claro. O sea, la paras. La estás parando, y si no la hubieses parado, pues la podrían usar alguien agua más abajo. Si tú la estás parando ahí, la usas tú, y para los que están aguas arriba del pantano es beneficioso, para los que están aguas abajo es perjudicial. Y la otra cosa que, ¿no?, aparte de poderla usar, pues para los usos, una vez que la tienes ahí retenidas, para los usos humanos, para beber, para regar, para los usos que sean. El último de los usos, o el tercero que estamos viendo, es convertirlo en energía eléctrica. Uh-huh. El agua, que la tienes ahí sujeta a cierta altura, tiene la posibilidad de caer más abajo. La posibilidad, la potencialidad. Uh-huh. Esto es por meter la palabrita de los físicos, la energía potencial. Uh-huh. El agua, por estar más arriba, tiene más energía potencial que cuando esté más abajo. Eso sí se acuerda alguien de los tiempos de la escuela. No recordaba. Entonces esa diferencia de energía potencial se puede convertir en energía cinética si la dejas caer, y esa energía cinética, o sea, el agua corriendo rápido, la haces que impacte en una turbina, la pone a dar vueltas, y eso en un generador eléctrico, ¿no?, un motor eléctrico pero al revés, pues produce energía eléctrica, y así es como se produce una parte importante de la energía que usamos. Y una de las primeras fuentes de energía cuando se empezó a utilizar la electricidad a finales del siglo XIX fue esta. Empezaron a ponerse pequeñas presas, ¿no?, mini centrales hidráulicas, y luego no tan minis y más grandes, y bueno, pues una parte importante de la energía, vamos, importante, pues depende de los días, pero vamos, puede estar 20% o así de la electricidad que se usa viene de este tipo ¿no?, del agua retenida, de la energía que tiene el agua por el hecho de estar más alta de donde podría, ¿no?, de donde la vas a tener al final. No me acordaba de esto del cole, ¿eh? De la energía potencial. No me acordaba. Bueno, y el caso es que, si nos damos cuenta, esos usos, o sea, bueno, por un lado tienen contrapartidas, porque entre poner una presa y no ponerla, pues lo que decíamos, estás inundando una zona que no estaba inundada antes. Muchas veces había pueblos ahí y hay que desplazar a la población. La construcción genera mucho impacto en el entorno. Cortas el caudal del río. Los peces que están aguas arriba no pueden bajar y los de abajo no pueden subir, lo cual para determinadas especies es malísimo. Claro. Los salmones, estos que hemos visto en los documentales, que tienen que remontar los ríos para desovar arriba, de hecho en algunas presas se ponen una especie de canales para que puedan subir los salmones por ahí, ¿no?, aunque con un pequeño caudal, pero bueno, funciona a regulero, digamos. En fin, yo lo que quería decir es que, porque como había dado solo, ¿no?, la parte positiva, que también tienen la cara B, que no es menor, ¿no? O sea, son problemáticos en determinado sentido. Por otro lado, desde que se empezó a usar la energía eléctrica, como decía, a finales del 19 hasta ahora, pues prácticamente todos los lugares donde tenía interés poner una presa ya están puestas.
O sea, quedan muy poquitos sitios y en los que ya el beneficio y el perjuicio están equilibrados o gana el prejuicio seguro, ¿no? Entonces, pues bueno. Y la última cosa que quería comentar de esto de los pantanos es que hemos dicho que hay diferentes usos del agua, que la puedes querer más arriba, ¿no? Puede tener interés más arriba o más abajo. Puede tener interés para unos usos u otros, ¿no? Para regar, para beber, para usos recreativos o para uso de generación de energía eléctrica. Entonces, la regulación, la decisión de qué uso se prioriza, en qué momento, quién tiene más derecho o quién no en esta situación. Para tomar decisiones. O sea, hay que tomar decisiones y gestionar ese agua, pues no es evidente y muchas veces es problemático. Son las confederaciones hidrográficas las que tienen la competencia de esa regulación y si nos fijamos de ese nombre, Confederación Hidrográfica, solo nos acordamos para hablar mal. Sí. Porque seguramente pues en una de las decisiones que han tomado pues nos habrá resultado perjudicial en ese momento y cuando no nos resulta perjudicial ni nos acordamos que existen, ¿no? De hecho, en las pautas que me has dado antes de comenzar, si no me equivoco, en Valencia, ¿no? Todavía funciona... Esto es que me hace gracia, porque yo que nací en Valencia y esto del Tribunal de las Aguas es graciosísimo, porque mantienen una situación medieval. Son unos señores que se visten de negro y se ponen en la puerta de la catedral con una silla y allí van llegando y dictan sentencias sobre la marcha, ¿no? Cuentan los casos allí. Y sigue teniendo, de hecho, la legislación ha ido adaptándose para reconocerle validez legal a las decisiones de ese Tribunal de las Aguas que ya hacía ese papel de dirimir los conflictos entre regantes en las acequias de la huerta valenciana que construyeron los árabes en la Edad Media, ¿no? Antes de la Reconquista. O sea que este asunto de que los usos del agua generan conflictos entre individuos, pues está claro que ha existido siempre y bueno, pues más o menos le vamos poniendo herramientas de solución y siempre van dejando damnificados, ¿para qué nos vamos a engañar? Oye, lo que decías, tiene más usos de lo que muchas veces se puede pensar a priori y además, obviamente, porque cada vez que mueves algo, lo de la manta, ¿verdad? Si te cubres la cabeza, te descubres los pies, por lo tanto, con el embalse ganas, pero también por otro lado puedes perjudicar. Efectivamente, es importante pensar siempre que en este tipo de actuaciones, bueno, en cualquiera, cuando hay beneficios, hay perjuicios en otro sitio. Al final hay que sopesar y muchas veces pues lo que te salga a cuenta, ¿no? O sea, sin pantanos no podríamos vivir, no tendríamos agua de boca en ciudades como Pamplona. Claro. Pero bueno, hay muchos que tampoco tienen mucho sentido o que pueden generar más problema que ventaja en el entorno, ¿no? Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias y nada, pasarlo bien ahora con mi amigo Antonio Arechavala, que tenéis ahora. Ahora mismo le saludamos. Gracias, como siempre. Venga, un fuerte luego. Abrazo, Joaquín. Gracias. Saludamos a Antonio Arechavala, geólogo, sismólogo y especialista en situaciones de la naturaleza. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Muy bien. Oye, un grande, Joaquín Sevilla también. Bueno, total, además, mira, pues una cosa encima de la mesa súper interesante, que es el entramado jurídico, el complejísimo entramado jurídico español con respecto a los derechos del agua, los aguatenientes, la historia heredada y quién toma las decisiones, ¿no? Y esto es muy importante porque además ha señalado la Edad Media. Bueno, pues tenemos todavía esto encima de la mesa, sí. Oye, Antonio, la semana pasada hablábamos del calor, íbamos a vincularlo un poco a información con tema de volcanes, no nos dio tiempo y ahora tenemos pues 4 minutos para poder explicar pues bueno, ese caso sorprendente de Lunga Tonga y también pues bueno, esa relación entre el calor y los volcanes. Bueno, es que ha saltado también a la actualidad en niveles científicos, pero ahora ya está a nivel divulgativo, incluso dentro de lo que son las corrientes más negacionistas, si quieres, de lo que es el cambio climático, pues están comentando que, claro, veis, la culpa es del volcán, es un proceso natural, no tiene nada que ver con el cambio climático antropogénico, etcétera. Bueno, a ver, el otro día comentábamos que ahora mismo el convenio, desde el último trabajo, el metaanálisis que se hizo a nivel científico en todo el mundo en el año 2021, es que el consenso es del 100%, de que estamos convencidos de que el cambio climático es de origen antropogénico. Lo que ha pasado con el volcán ha sido una cosa que no había pasado nunca, y es que como se dio la explosión, el volcán Tonga del 15 de enero
del año 2022, desde este pasado enero, ¿no? Que tuvo una intensidad, una explosión, fue comparable a la del Krakatoa. Lo que pasa es que se dio a 150 metros de profundidad. Si se llega a dar más en el fondo, a 200, 300 metros de profundidad, se hubiese disipado y no hubiese pasado nada. Y si se hubiese dado más por encima, pues tampoco hubiese evaporado el agua que evaporó. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que introdujo o inyectó en lo que es la estratosfera una cantidad ingente de vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero muy fuerte, ¿no? Tanto como el CO2 o como incluso más, ¿no? Que el CO2 o que el metano. Y claro, la relación normalmente de las explosiones volcánicas es que suelen enfriar el planeta, que es lo que pasó en Laki en el año 1783, lo que pasó en 1816 con un volcán que se llamó el año sin verano, etcétera. Bueno, siempre han enfriado los volcanes, pero esta vez no. Esta vez lo que ha hecho es que la relación de aerosoles que enfrían con relación al agua es muy pequeña, con lo cual este volcán sí que es verdad que está suministrando todavía, y estará 5 años más, parte de, o sea, se suma al efecto del calentamiento global, pero no justifica el calentamiento global. Esto hay que subrayarlo, ¿eh? Es decir, que ya estábamos avisados que estas olas de calor que estamos viviendo, las que se están viviendo ahora, por ejemplo, en China, que llevan 11 días seguidos batiendo todos los récords del planeta, además, dicen ahora los científicos chinos, esto no tiene nada que ver con el volcán, o si tiene que ver es muy poquito, vamos, todavía no se ha evaluado el porcentaje en lo que influye, ¿no? Es decir, que tienen cierta relación, pero que no tienen una influencia clara y contundente en esas temperaturas. En absoluto, es que nos tocó la lotería, vamos. O sea, esto es como cuando dices, es que hay una posibilidad entre no sé cuántos 1.000 millones de que se produzca el fenómeno que se produjo, que fue que se diese exactamente de la intensidad del Krakatoa o de la magnitud del Krakatoa, pero a 150 metros de profundidad, con lo cual todo ese agua se evaporó y ese agua se inyectó en la estratosfera, y ese agua hasta ahora, la última medición que ha hecho el laboratorio de inyección de chorro de la NASA, fue en el 31 de marzo de este año, y ve como todavía la nube se sigue moviendo hacia el norte y bueno, se sigue disipando dentro de la estratosfera. Eso estará varios años, calculan que unos 5 años así, y bueno, pues sí, se va a sumar un poquito a algo de lo que ya estábamos avisados. Es decir, esto ya sucedió con las olas de calor, sabíamos que iba a pasar, estábamos todos avisados que iba a pasar esto, que iba a haber grandes sequías, eventos extremos con inundaciones que ya veremos este otoño e invierno como las tendremos como el año pasado. Y eso que trae el cambio climático antropogénico, es decir, eventos cada vez más extremos, menos lluvia en general, pero más agua en la atmósfera, ¿no? Y esto pues produce una retroalimentación positiva, pero esto sabíamos que iba a pasar, no ha sido el volcán. Oye, pues estaremos atentos. Antonio, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, Ale. Hasta luego. Herrera en COPE. COPE Navarra. Estar informado.